Hola, hola mentes inquietas. Asignatura de química, quiero explicaros el enlace covalente. Existen distintas teorías para poder explicarlo. Aquí quiero centrarme, dentro de la teoría del enlace de valencia, en la existencia de los orbitales híbridos. Nos vamos a fijar en una hibridación, la hibridación sp, y se la vamos a aplicar a 3 moléculas diferentes. A cambio solamente os pido que manejéis un poquitito saber hacer una configuración electrónica básica, siguiendo todas las reglas y principios necesarios. Como siempre, todos los conceptos que vayan surgiendo los iré explicando y desglosando en la medida que avance en el desarrollo del ejercicio. Mi nombre es Ingo Paul, soy biólogo molecular y resolviendo problemas de química como este, también estamos haciendo ciencia. Haciendo ciencia. Química. ¿Qué es eso de la hibridación de orbitales atómicos y qué son los orbitales híbridos sp? Veréis, determinados átomos pueden tener una opción a la hora de establecer un enlace por compartición de electrones, que de eso va el enlace covalente. Cuando los átomos que van a formar el enlace tienen unas diferencias de electronegatividades más pequeñas de 1,9, entonces podemos decir que se establece un enlace covalente. Este es el caso que sucede en las moléculas que vamos a estudiar hoy, pero ¿qué es eso de la hibridación de orbitales? Para poder hibridar orbitales, es decir, mezclar orbitales que el átomo ya posea en su corteza, hemos de seguir una serie de normas básicas. En primer lugar, como ya sabéis, podemos disponer de subniveles S, subniveles P, subniveles D o subniveles F. De eso depende de en qué nivel energético os encontréis. Es decir, un átomo que haya introducido sus últimos electrones en el segundo nivel de la corteza es un átomo del segundo período y, como sabemos, cuando el número cuántico principal n es 2, el valor de L, el número cuántico secundario que nos dice la forma del orbital, está restringido, puede ser 0 o 1. Es decir, al valor de L igual a 0 le hemos denominado subnivel S, y mientras que al valor de L igual a 1 le hemos otorgado el valor de subnivel P. Puede parecer lioso porque pese a que son valores numéricos, le hemos otorgado símbolos alfabéticos, letras. Entonces, no olvidéis, cada vez que yo hable de un subnivel S, en realidad estoy hablando de un nivel en el que el número cuántico L secundario es 0. Si hablo de un subnivel P, el número cuántico secundario es 1, y así sucesivamente. Para poder mezclarlos, y al hacerlo, seguiremos unas reglas muy básicas. En primer lugar, los orbitales han de ser de energías similares. Esto quiere decir que yo no puedo hibridar un subnivel S del segundo nivel con un subnivel P del tercer nivel. Tienen que tener energías similares, lo que se dice en química, y cuando hablamos de configuración electrónica decimos que tienen que ser degenerados. Eso significa que sus energías sean similares. Y por otro lado, tantos orbitales que mezcles atómicos obtienes el mismo número de híbridos. Es decir, el número de orbitales atómicos que yo vaya a utilizar va a determinar el número de orbitales híbridos que obtengo. En la hibridación sp hacemos lo siguiente. Voy a escribiros una configuración electrónica típica, en este caso la del berilio, y no porque sí, porque el dicloruro de berilio es la primera molécula que vamos a explicar para poder establecer. Es el átomo central, en este caso el átomo de berilio, el que va a hibridar sus orbitales atómicos. Si escribimos en configuración electrónica, sabemos que el berilio tiene por número atómico 4, es decir, 4 protones en su núcleo, y en estado neutro también 4 electrones en su corteza. ¿Cómo se distribuyen en la corteza? La configuración electrónica del berilio sería: en el primer 1, en el subnivel S, caben 2 electrones, mientras que en el subnivel 2 tendríamos, subnivel S y subnivel P. Puedo representarlo de esta manera con el diagrama de cajas, indicando las 3 orientaciones distintas de estos orbitales. Y ahora vais a verlo con un esquema mucho más sencillo. Pero fijaos, en realidad el berilio introduciría sus 2 electrones en el subnivel 2s. No tiene más electrones que introducir, por los que los subniveles 2p están vacíos. Pero aquí es donde llega la magia. El berilio puede promocionar uno de estos electrones. Esta sería la disposición del berilio siguiendo la regla de primero, principio de máxima multiplicidad de Hund. Un subnivel S completo, con 2 electrones con espines opuestos. Uno de estos electrones va a ser promocionado
Y ahora ya disponemos de dos electrones para poder ubicar. La promoción de este electrón del subnivel S al subnivel P, para que os hagáis una idea, requiere una energía aproximada de unos 250-260 kilojulios por cada mol de electrones promocionados. Si os parece exagerada esa energía, pensad una cosa. En el enlace se va a liberar una energía que va a superar con creces al valor necesario para esta promoción, de manera que para el átomo de berilio es muy ventajoso primero invertir esta energía en promocionar su electrón. Y aquí es donde llega la magia de la hibridación sp. Cuando decimos hibridación sp estamos haciendo referencia a que va a ser un subnivel S y uno de los P, los que vamos a tomar. Y obtendremos tantos orbitales híbridos sp como orbitales atómicos hemos hibridado. Y como vemos, nos van a restar dos orbitales P vacíos. En estos orbitales híbridos sp ubicaremos el electrón, mientras que estos quedan vacíos. Este electrón representa a este electrón a este electrón. Hemos hibridado un orbital atómico S con un orbital atómico P. Aquí tenéis la imagen de cómo son estos orbitales. Como veis, el orbital S, que se corresponde con el número cuántico L igual a 0, es esférico. No tiene ningún tipo de orientación, no nos complicamos la vida con él. Fijaos en el orbital atómico tipo P. Como veis, es un orbital bilobular, en la que ambos lóbulos son exactamente iguales, es simétrico. Como veis, tenemos las tres disposiciones del subnivel P, en el eje horizontal, en el eje vertical y en el eje transversal, ejes que hemos llamado X, Y y Z. ¿Qué sucede cuando hibridamos un orbital S y un orbital P? Pues evidentemente, al haber gastado un orbital atómico y otro orbital atómico de los cuatro disponibles, uno y uno son dos, obtenemos dos orbitales híbridos. ¿Cómo son? Con la forma que estáis viendo ahora. Como veis, tienen un lóbulo asimétrico con respecto al otro. Si ya sabemos esto, podremos establecer cuál es la molécula de dicloruro de berilio. Como sabéis, el cloro es un átomo del tercer nivel, es decir, su capa de valencia está en el tercer nivel de la corteza. Sus orbitales atómicos van a ser ligeramente más grandes que los orbitales atómicos. En el caso del cloro hemos dicho, la capa de valencia es la tercera, pero en el berilio es la segunda. Por eso, en el esquema que estáis viendo ahora veis una pequeña diferencia de tamaño entre los orbitales P atómicos del berilio y los orbitales P atómicos del cloro. Pero daos cuenta de una cosa. Este tipo de hibridación propicia que la molécula sea lineal. El ángulo de enlace se produce por solapamiento de orbitales híbridos entre sí, es decir, el orbital híbrido sp se solapa frontalmente con el orbital X del cloro, el px, y lo mismo sucede por su izquierda. En realidad, propiciamos un ángulo de enlace de 180 grados. La hibridación sp, también conocida como hibridación digonal, en ausencia de pares electrónicos no enlazantes o solitarios, nos propicia una estructura lineal. Y esta molécula, además, no tendrá polaridad, su momento dipolar será nulo. Es decir, se disolverá perfectamente en disolventes apolares como aceite o como éter. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Pues el motivo es que precisamente no tiene polaridad. Ambos átomos de cloro, pese a que su electronegatividad supera la electronegatividad del berilio, como vemos, los momentos dipolares se anulan. Así que nuestra molécula no tiene polaridad. Podemos decir entonces que esta hibridación sp al átomo de berilio le ha supuesto una gran ventaja. Pero quiero que os fijéis en algo, los subniveles P vacíos. Estos subniveles P vacíos en el átomo de berilio le van a conferir muy poca estabilidad a bajas temperaturas. Esta molécula es más estable a temperaturas elevadas. Bien, dediquémosle ahora otra atención a una molécula muy conocida, la molécula de dióxido de carbono o CO2. Para ello, en el caso de la molécula de CO2, os voy a poner cuál es la hibridación del átomo de carbono. Y para eso necesito un poco de espacio. El carbono es un elemento químico del segundo periodo. Esta sería su configuración electrónica y esta es la promoción electrónica que va a propiciar, en este caso, promueve un electrón del subnivel S, que ya estaba completo, a uno de los niveles que estaba vacío. De esta manera, estos cuatro electrones le confieren la característica valencia al carbono, la valencia 4 que ya conocéis. ¿Cuál sería la estructura de esta molécula?
Dado que solo hibrida el carbono y los átomos de oxígeno no hibridan, esta sería la estructura que estáis viendo ahora. Es muy interesante ver cómo seguimos obteniendo enlaces por solapamiento frontal, enlaces que nosotros llamamos enlaces sigma. Pero daos cuenta que aquí aparecen otros dos enlaces nuevos. Podéis hacer recuento de electrones en cada uno de los subniveles. Si os fijáis ahora en este caso, como veis, no podemos percibir la diferencia de tamaños porque son átomos del mismo nivel energético, segundo periodo. Así que los subniveles atómicos tienen exactamente, los P, como veis, tienen el mismo tamaño. Lo que sucede es que se está produciendo un nuevo enlace, un solapamiento lateral solo posible entre orbitales atómicos tipo P con la orientación adecuada, es decir, un PY con un PY o un PZ con un PZ. Y exactamente de esta manera conseguimos, por un lado, un enlace extra carbono-oxígeno a su izquierda y otro enlace extra a su derecha. Si lo pensamos bien, en realidad son enlaces dobles carbono-oxígeno, carbono-oxígeno. Pero gracias a este tipo de hibridación conseguimos no solamente una molécula lineal, porque veis que el átomo de carbono central no tiene electrones solitarios, es decir, en electrones que no estén implicados en enlace, y además los átomos extremos son ambos de oxígeno, por lo que exactamente nos encontramos igual, recordad que el oxígeno es el segundo elemento más electronegativo, una molécula sin polaridad, con las mismas consideraciones que el cloruro de berilio. Afortunadamente no necesito volver a hacer la hibridación del carbono porque el carbono también presenta este tipo de hibridación, la hibridación digonal, en el acetileno, etino, C2H2, exactamente. Y esta es la estructura del C2H2. Nos encontramos con el mismo tipo de hibridación y nos encontramos además con que en este caso el enlace es triple, porque se establece entre los dos átomos de carbono. Fijaos cómo los subniveles Pi y Pz permiten ese enlace tipo pi, ese solapamiento lateral, pero solo entre átomos cuyos orbitales tengan orbitales atómicos con la orientación adecuada. El ejercicio está terminado y si he podido ayudaros con esta explicación, compartidla con aquellas personas que consideréis que le pueden sacar rendimiento. No suelo pedirlo, pero si habéis llegado hasta aquí y el vídeo os ha ayudado, suscribíos al canal. Recordad que hacemos las cosas con la idea de hacerlas bien, pero nunca renunciamos a divertirnos en el proceso. Si disponéis de profesores de vuestra mano, no desaprovechéis la oportunidad. Cuando queráis, volvemos a vernos por este rinconcito haciendo ciencia. ¡Hasta pronto!